¿Qué tal, colegas? Les va a interesar este nuevo video, tanto si eres nuevo en lo que respecta a este tema, o si tienes experiencia pero te toca ver diferentes tipos de plantas de gas inerte. Te muestro una manera sencilla de recordar cómo empezar a calibrar cualquier tipo de analizador de oxígeno, no importando la marca de este. Para eso te lo voy a explicar de una forma simplificada. Entonces, viéndolo de forma simplificada, nuestro analizador, no importando el fabricante, siempre va a tener dos elementos. Un display indicador que nos va a mostrar el porcentaje de oxígeno, y a este se le va a conectar un sensor que va a estar en contacto con el proceso. A veces indicador y sensor vienen juntos en un mismo capsulado o a veces por separado. Aquí lo importante va a ser enfocarnos en el puro sensor y ubicar sus conexiones con el proceso. Después tenemos que buscar la válvula de muestreo o sampling valve en inglés, la cual está fácil de identificar ya que viene de una línea directa de donde se genera el gas inerte. Y ya a final de cuentas lo que salga de la válvula de muestreo tiene que llegar a nuestro sensor. Pero es aquí donde está la clave más importante, y es que el sensor necesita de un flujo que pase por él, ya que si solo le hiciéramos llegar gas inerte como si se tratase de un manómetro o un sensor de presión, quedaría entrampado y no notaríamos eficazmente las variaciones de concentración con el tiempo, aparte de que podemos dañar el sensor por sobrepresión. Así que en las conexiones del sensor siempre debe haber una entrada y una salida hacia un desfogue o venteo, o en inglés exhaust. Así tendríamos un flujo paralelo a lo que la planta está generando en tiempo real. Sin embargo, también nos va a afectar si hay poco o mucho flujo, hablando en términos de precisión, ya que el analizador basa sus cálculos dando por hecho que hay X flujo constante pasando por él. Este valor de flujo constante está dado en litros por minuto y lo da el fabricante del equipo en su manual de operación. Así que forzosamente tenemos que hacer la tarea y sacar este valor del manual. Generalmente este valor anda entre 1 a los 3 litros por minuto. Una vez que ya tengamos este dato, pues necesitamos una manera de medirlo. Es aquí donde va a entrar el flujómetro o rotámetro, o en inglés flowmeter. Este tiene en su interior una pelotita o balín que flota a diferente altura dependiendo del flujo que pase por él, y podemos comparar su ubicación contra una graduación que tiene al lado con valores en litro por minuto. Así que ya solo ajustamos el valor que nos dio el manual y con eso tendríamos una medición precisa. Y hago énfasis en tendríamos, porque aún si nos llegara este analizador nuevecito de fábrica, no sabemos si viene bien calibrado. Entonces vamos a pasar a la parte de calibración y solo tenemos que ubicar dos válvulas más. Una del gas de calibración, con que vamos a realizar el ajuste de cero, y otra con el gas de calibración con el que vamos a realizar el ajuste de span. Es decir, que vamos a hacer una calibración a dos puntos. Sin embargo, aquí es donde se pone un poco engañoso. Voy a hacer una analogía con un sensor de presión. Si nosotros quisiéramos ajustar su cero, tendríamos que desconectarlo y dejarlo al medio ambiente, es decir, con ausencia de presión más que la ambiental. Y si quisiéramos ajustar su span, tendríamos que aplicar cierta presión a la que ajustaremos. Bueno, pues en el caso de analizadores de oxígeno es lo contrario, ya que si desconectamos nuestro sensor de oxígeno y lo dejamos al medio ambiente, no nos marcaría cero, puesto que en el ambiente no hay ausencia de oxígeno, sino que nuestra atmósfera se compone de 21% de oxígeno. Entonces, esto sería más bien una calibración de span. Sin embargo, esto de desconectar el sensor es poco práctico, además de que habíamos dicho que necesita un flujo para medir correctamente, por lo que para esta acción vamos a utilizar aire de instrumentos, ya que a fin de cuentas es aire del medio ambiente, solo que comprimido y a presión. Con esto ya podríamos regular su flujo.
Y en el caso del ajuste de cero, tendríamos que aplicar un gas que haga que nuestra concentración de oxígeno baje hasta cero. Es aquí donde utilizamos un cilindro altamente concentrado de nitrógeno al 99.99%, debido a que este gas también es un gas inerte y tiene la capacidad de desplazar el oxígeno. Si aplicamos 99.99% de nitrógeno, el indicador nos deberá de marcar 0.01% de oxígeno, es decir, prácticamente cero. Entonces, como estos dos gases de calibración tienen que ajustar su flujo al que requiere el sensor, entonces tenemos que también pasarlos por el flujómetro. Y es así como llegamos al esquema más simplificado para calibrar un analizador de oxígeno. Es decir, no importa la marca de fabricante, todos tienen como mínimo este arreglo. A partir de aquí en adelante, ahora sí depende de cada fabricante, pero solamente van a ser accesorios y un arreglo de válvulas para intercalar cuando queremos calibrar o cuando queremos medir. Es decir, esto último del arreglo de válvulas sería algo así. Un arreglo de válvulas que vamos a abrir o cerrar, dependiendo si queremos calibrar o que si queremos medir. Y en cuanto a los accesorios, lo más importante sería un filtro principal, que su función es limpiar la muestra, ya que viene con algo de hollín. Normalmente hay de dos tipos, hay filtros de agua o filtros de malla. El filtro de agua es el que tenemos representado aquí, el cual lo llenamos a cierto nivel y la entrada de gas inerte va a limpiarse, es decir, va a dejar el hollín en el agua y solamente arriba va a salir puro gas o en su mayoría gas. En el otro caso del filtro de malla, como su nombre lo indica, es una malla que solamente deja pasar cierto tamaño de partículas, quedándose el hollín entrampado. Lo único mencionable aquí será que los gases de calibración no deben de pasar por el filtro, ya que podrían agarrar contaminantes. Es por eso que los tenemos después del filtro, solamente directos al rotámetro o flujómetro. Y también es común que tengan depósitos de condensados al final, los cuales podemos drenar. Y nuevamente, para que no entren en contacto con los gases de calibración antes de pasar por el sensor, estos depósitos se ponen después del sensor, es decir, ya que el gas pasó por el sensor, los gases de calibración, y así no se contamina si tuviera algún depósito de condensado. Y bueno, ya hasta aquí podemos darnos una idea de cómo comenzar a despiezar nuestro sistema. Puede que tenga elementos de más, elementos de menos, pero esta es en sí la estructura que vamos a seguir. Todo esto lo vamos a hacer en práctica y en vivo, pero primero, antes de pasarnos a la práctica, vamos a analizar un diagrama real que viene en el manual del fabricante de nuestro sistema de gas inerte, que es marca Cangrim, y vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Entonces aquí tenemos el diagrama de fabricante del sistema que vamos a ver más adelante en vivo y vamos a empezar a analizarlo. Primero habíamos dicho que tenemos que ubicar nuestro sensor. En este caso, este sistema tiene dos sensores, uno para operar y el otro se queda en standby y lo podemos utilizar si se nos daña el sensor principal. Por el momento solo vamos a tener en cuenta el sensor 1 y habíamos dicho que vamos a buscar sus conexiones de proceso y tiene una entrada y una salida. Después íbamos a ubicar la válvula de muestreo. En este caso tiene dos válvulas de muestreo, pero es porque este es un sistema en el que se le pueden conectar dos plantas de gas inerte independientes. Sin embargo, el proceso que vamos a ver más adelante solamente es una. Así que solo vamos a tener en cuenta esta entrada de gas de muestra. De aquí habíamos dicho que íbamos a unir nuestra sample valve
con el sensor, pero recordemos que tiene que pasar por el flujómetro. Así que vamos a ubicar el flujómetro primero y ya solo vamos a unir una línea que pase por el flujómetro y que conecte nuestro gas, sample gas, con el sensor. Es decir, algo así. Y al último va a ir a un desfogue, que es este sample gas outlet, y así completamos nuestra línea principal. Ahora, si fueron muy observadores, van a notar que abajo del flujómetro hay otra línea en paralelo que también podría ser un acceso directo desde nuestro sample gas hasta nuestro sensor. Entonces, ¿por qué se eligió esta de acá arriba? Bueno, pues recordemos que cuando vamos a poner en marcha nuestro sistema, necesitamos primero regular el flujo. Entonces necesitamos que forzosamente pase por el flujómetro, y esta válvula que está aquí abajo sirve para que ya después de que nosotros establezcamos nuestro flujo y se mantenga estable, podamos pasarlo directo sin que pase por el flujómetro. ¿Por qué? Porque nuestro flujómetro se puede tapar, ya que aunque tenga filtros y algunos accesorios que limpien la muestra, no lo limpian 100%. Entonces por ahí se va algo de hollín y puede hacer que nuestro flujómetro se tape si es que lo operamos por mucho tiempo. Entonces tiene esta valvulita para que ya después de que nuestro sistema esté estable podamos quitar el uso de nuestro flujómetro y cuidarlo un poco más. De igual manera, cuando tengamos alguna duda de la concentración de oxígeno que tenemos, podemos volver a medir el flujo y podemos volver a desviar el flujo hacia el flujómetro, y así corroboramos. Ahora habíamos dicho que todo lo demás no es tan importante, pero vamos a verlo. Primero nos vamos a topar con una válvula de 3 vías, que esta no le vamos a hacer caso ahorita porque habíamos dicho que este sistema es para 2 plantas inertes independientes, y esta válvula lo único que hace es cambiar de una a otra. Así que lo primero que nos vamos a topar es el filtro, que en este caso es un filtro de malla y tiene incluido un dren que podemos utilizar para limpiar un poquito más. Enseguida nos topamos una válvula de control de flujo, que esta es una válvula de aguja y es con la que vamos a controlar el flujo de la muestra hacia el flujómetro, para no utilizar la sample gas como reguladora, es decir, la sample gas solamente va a ser abierta o cerrada. Después de la válvula de control de flujo tenemos una valvulita que nos dice que puede ir a un medidor de oxígeno portátil. Esto por si tenemos alguna duda de la precisión de nuestro analizador, podemos verificarlo con otro analizador portátil que esté certificado y así poder compararlos. Más adelante vemos que este sistema tiene 2 drenes que van hacia el desfogue, como habíamos dicho, después de pasar por el flujómetro. Y estas valvulitas que están por los sensores solamente es para hacer el cambio del sensor del 1 al 2 o viceversa. Y ya solo nos quedan las válvulas de los gases de calibración, que son estas dos. La del 0, que vemos que es nitrógeno. Viene un tanque de nitrógeno que tiene una reguladora de presión, ya que estos tanques a veces son muy grandes y están muy presionados, entonces con esta reguladora limitamos un poco esa presión. Y en el caso de la calibración de span tenemos aire de instrumentos, que también tiene una reguladora. Y pues estos dos hayamos dicho que van a pasar directamente hacia el flujómetro.
Habíamos dicho que solamente van a pasar directo hacia el flujómetro y al sensor, por lo cual vamos a deducir que cuando quisiéramos calibrar, lo que vamos a hacer es cerrar nuestra válvula de sampling para evitar que por alguna ocasión se nos regrese los gases de calibraciones, por algún motivo se nos escapen y se nos van a regresar a la planta. Y lo más importante es esta válvula que también vamos a cerrar para restringir el paso hacia atrás. De igual manera esta. Cuando vamos a calibrar solamente se va a mantener abierta esta. Entonces, como ven, aplicando el análisis que les acabo de enseñar, pues no importa qué arreglo tenga cada sistema, lo vamos a poder descifrar. Entonces, ya una vez que calibremos, ahora vamos a analizar cómo lo vamos a regresar a la normalidad. Esta válvula se va a mantener abierta. Estas las vamos a cerrar, que son las de calibración. Y vamos a volver a abrir ya sea esta o esta, como habíamos platicado anteriormente. Primero vamos a abrir esta para que podamos usar el flujómetro y ya que verifiquemos el flujo, podemos bypassearla para que cuidarlo más de que no se nos tape, y en este caso tendremos que abrir esta, pero es una o la otra. En este caso lo más recomendable es siempre tener el flujómetro puesto para cualquier momento verificar el flujo. Entonces vamos a tener solamente estas dos abiertas y volvemos a abrir obviamente nuestra válvula de muestreo. Así ya vamos a tener otra vez nuestro flujo hacia el sensor. Y bien, ahora vamos a pasar a la práctica y vamos a utilizar exactamente el mismo criterio que utilizamos ahorita. Bien, aquí tenemos nuestra planta de gas inerte en vivo y a todo color. Esta es una planta de gas inerte marca Toshiba. Nuestro analizador de oxígeno está acá en el fondo. Toda esa unidad es el analizador de oxígeno. Está conformado por dos sensores. Aquí se aprecia mejor. Tiene dos indicadores, pero aquí está separado indicador y sensor. Vamos a abrirlo para verlo mejor. Aquí está por separado indicador, sensor, indicador y sensor. Habíamos dicho que tenemos que comenzar primero ubicando los sensores, así que aquí están. En esta ocasión estamos usando el sensor número 1. Estas válvulas nos sirven para intercambiar entre sensores. Si quisiéramos utilizar el sensor número 2, tendríamos que hacer algo como esto. Este es el sensor número 1 y sus conexiones es entrada y salida. Pero vamos a ver así un poquito más a fondo. Vamos a seguir esta línea. Nos lleva a la válvula de 3 vías, pero va hacia acá abajo. Ahorita vamos a ver hacia dónde va. La otra nos llega acá a la otra válvula y esta va hacia afuera. Entonces vamos a ver primero aquella que está afuera. ¿Qué será? Y ya ubicamos nuestra salida o exhaust. Esta es la salida. Por ende, esta de acá va a ser la entrada del sensor. Entonces necesitamos ubicar nuestra válvula de muestreo. Habíamos dicho que esa va directamente al proceso. Aquí ya está previamente etiquetada Sample Valve, que es la entrada de gas inerte.
pues vamos a seguirla y para corroborar que realmente va hacia la línea principal. Lo seguimos rápidamente, llega, esta es la línea principal, es lo que sale de nuestra planta de gas inerte. Ahí se genera el gas inerte, si vemos, llega aquí. Lo que está generando lo estamos midiendo al mismo tiempo. Entonces ya tenemos ubicado la válvula de muestreo. Vamos a seguirla por adentro y vemos si encontramos todos los elementos que habíamos dicho. Vamos a seguir la línea. Llega al filtro. Este filtro es de malla. Ese cartucho se intercambia, se limpia para dar mantenimiento. Seguimos la salida del filtro, que es esta de acá. Nos lleva a la válvula reguladora. Habíamos dicho que el gas sampling solamente es abrir o cerrar. Con esta podemos regular más o menor flujo. Y aquí, si seguimos, nos lleva a esta válvula que es para poner el analizador portátil en caso de que queramos corroborarlo con mayor precisión. Esta está cerrada. Aquí nos topamos dos vías, una de la cual está cerrada, así que nos vamos a ir para acá arriba y vemos que esta línea nos lleva al flujómetro y se ve graduada 2 litros por minuto. Y después de la salida del flujómetro vamos aquí y igualmente se divide en dos. Una va, que es esta, va hacia la entrada del sensor. Esta es la que va hacia la entrada del sensor. Y la otra, habíamos dicho que hay unos drenes, unos depósitos para drenar condensado, que son estos dos. Fijamos, aquí hay uno y de este se pasa hacia el otro. Y su salida, si la seguimos, esta manguera nos lleva al examen. Entonces, ya corroboramos lo que habíamos visto en la presentación. Ahora vamos a ubicar las válvulas de calibración. Y la primera que vamos a ubicar, que es la más obvia, es la gas de calibración de nitrógeno, ya que aquí está nuestro tanque de nitrógeno, que es muy obvio. La línea es esta, ¿no? Por ende, la válvula de calibración del cero es esta. Y la otra, que es la única que falta, sería el aire de instrumentos. Esta viene del aire de instrumentos, pasa a un regulador y también tiene su válvula. Entonces ya tenemos ubicado todos los elementos que tenemos para calibrar, así que vamos a proceder a hacerlo. El sensor que vamos a estar monitoreando es este, que es el número 1. En estos momentos está marcando 20.8, así se quedó de la última vez que lo calibramos. Vamos a calibrar el 0. Entonces habíamos dicho que primero cerramos nuestro muestreo para que no se nos regrese. Vamos a cerrar el muestreo y vamos a verificar esta línea, que es la del nitrógeno. Esta válvula se une junto con la del aire, están unidas, se alcanza a ver, están unidas y están
llegan aquí atrás. Y de aquí se va para acá o hacia arriba. Habíamos dicho que no queremos que se nos regrese, entonces sabemos que todo esto viene después de la sample valve, así que no queremos que se regrese hacia el proceso, entonces la cerramos y solamente se va a ir hacia acá, que es directamente al flujómetro. Solo va a ir al pasar por el flujómetro y se va a ir hacia la entrada del sensor y hacia el exhaust. Entonces ahí ya tenemos lista la maniobra para calibrar el cero. Vamos a abrir el gas nitrógeno. Previamente ya está regulado una presión que no es dañina para el sensor. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir esta válvula, pero vamos a estar checando el flujo. Vamos a ver si se puede saber. Ahí se nos mueve más. Ahí más o menos debe estar en 2. Ahí está más o menos en 2. Ahí lo vamos a dejar. Ya debe estar pasando por nuestro sensor. Como vemos, bajó inmediatamente. Tenía 20.8 y ahora está bajando hasta 0. Tenemos que dejar que se estabilice 1 o 2 minutos o que de plano ya no veamos movimientos de valores. Este sensor ya está previamente calibrado, así que va a llegar a 0, pero por ejemplo, si nos diera el valor que nos está dando ahorita, que es .17, y ya vemos que pasó mucho tiempo y no se mueve de ahí, entonces tendríamos que hacer un ajuste. Ahora, como habíamos dicho, cada modelo de analizador es diferente, trae sus propios teclados, su forma de configuración y su forma de calibrar. Entonces ahí no nos vamos a meter mucho, pero tienes que ver el manual. Aquí, por ejemplo, tenemos el procedimiento para calibrarlo. Al meternos aquí, damos el proceso para ajuste y cuando le damos a ajustar, nos va a corregir ese error. Si nos dio .17, al momento de hacer ese ajuste, nos va a llevar el valor a 0. Y viceversa, lo mismo para el span. Si no nos llegó al valor de 21, si nos da 22, si nos da 18, 19, hacemos su procedimiento correspondiente y nos va a ajustar el valor. Como vemos, ya pasó un tiempo, ya no hay variaciones grandes, llegó prácticamente a 0, quiere decir que está correctamente calibrado. Ya podemos cerrar el gas. El flujo cayó. Cerramos nuestro tanque de nitrógeno. Y ahora vamos a aplicar aire de instrumentos. Y va a ser exactamente lo mismo. Aquí no tenemos que hacer ninguna maniobra porque habíamos dicho que están juntos y que prácticamente es la misma maniobra. Está dando un poquito menos de flujo, pero para ver que sí está respondiendo.
Bueno, aquí está. Nos da casi 21%. Quiere decir que está correctamente calibrado su cero y su span. Ahora necesitamos volver todo a la normalidad. Vamos a cerrar el aire de instrumentos. El flujo cayó y lo único que hicimos fue cerrar esta válvula, la volvemos a abrir y abrimos el boteo. Y así ya quedó listo nuestro analizador, perfectamente calibrado. Espero les haya sido de utilidad este video, espero sus comentarios y si te gustó esta explicación te invito a darle like, a que lo compartas y si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.